Wolfgang Amadeus Mozart. 1756 a 1791. El compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Su nombre completo fue Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophiles. Amadeus es la versión latina del nombre griego Theophiles, el compositor. Generalmente estilizó su nombre como Wolfgang Amade Mozart. Mozart es uno de los compositores clásicos más gustados y su vida ha estado sujeta a infinidad de distorsiones y mitos. Su capacidad musical nata quizá haya sido igualada por otros niños prodigio, pero ninguno ha alcanzado un prestigio equiparable. Los viajes familiares le permitieron desarrollar su extraordinaria capacidad de asimilación, al conocer y desenvolverse en los gustos de los países visitados. En poco tiempo aprendió a dominar con singular maestría las dificultades técnicas de la composición musical, el contrapunto, la armonía, la fuga, las variaciones, la orquestación y el diseño formal en diferentes géneros como arias, sonatas, rondos y conjuntos instrumentales en general. Este aprendizaje jamás eclipsó la fantasía extraordinaria de su imaginación. Mozart destacó en prácticamente todos los géneros y estilos musicales. Experto compositor de música de entretenimiento, produjo también obras audaces de búsqueda, de calidad sombría, introspectiva e incluso fatalista. Exponente incomparable de diseños instrumentales ostensiblemente abstractos, incluyendo tours de force como la combinación de la fuga y la forma sonata, Mozart fue también un dramaturgo consumado. La calidad de su producción no fue homogénea en todas las formas y periodos de su breve vida, pero el hecho de que no se haya representado ninguna de sus óperas entre 1775 y 1781, y la ausencia casi absoluta de obras religiosas de 1781 a 1790, obedecen a circunstancias específicas y no a cambios en sus inclinaciones compositivas. Los viajes de un niño prodigio rodeado en su hogar de un ambiente musical. Desde muy temprana edad Wolfgang insistía en participar en las lecciones musicales impartidas a su hermana Nannerl. Podía distinguir y tocar acordes a los 3 años de edad y a los 5 ya improvisaba pequeñas piezas, principalmente minuetos, algunos de los cuales fueron escritos por su padre. Cuando tenía 6 años de edad la familia emprendió un viaje a Múnich y Viena, donde la precocidad de los hermanos despertó gran admiración entre las clases acaudaladas y la nobleza. En 1763 Leopoldo diseñó una gira más ambiciosa, comenzando por diferentes ciudades alemanas y aventurándose hasta París, donde fueron la admiración de Madame de Pompadour en Versalles, y Londres. Una enfermedad de Leopoldo los obligó a permanecer por más de un año en la capital inglesa. En ese tiempo, el pequeño Mozart compuso sus primeras sinfonías, pudo conocer a compositores como J.C. Bach y Abel y encontrar su propio estilo musical, con más elementos italianos que alemanes, gracias a la influencia del hijo menor de J.S. Bach. Aprendió mucho copiando partituras y adaptó algunas sonatas de Bach como conciertos para piano. Al cabo de otra enfermedad, ahora del propio Wolfgang, que retrasó aún más su partida, la familia finalmente emprendió el regreso a casa. Pasaron por los Países Bajos, donde Wolfgang publicó una colección de 6 sonatas y posiblemente compuso sus primeras arias operísticas a su paso por París. En Salzburgo pronto se le comenzó a tomar en serio como compositor, recibiendo comisiones como una cantata fúnebre, Grabmusik, un drama sacro alemán, Die Schuldigkeit des ersten Gebots, y una ópera en latín, Apollo et Hyacinthus, todas en 1767. Si bien estas obras escasamente reflejan algo de su estilo posterior característico, no dejan de ser sorprendentes para un niño de 11 años. En una segunda visita a Viena en 1768, Mozart compuso sus primeras óperas italianas y alemanas, La Finta Semplice, una ópera bufa, y Bastien ou die Bastien, una sinspiel a partir de un libreto francés. El que esta segunda obra pueda parecer algo infantil se debe exclusivamente a las exigencias del estilo, pues en realidad nada de lo que Mozart escribió en esta época fue en absoluto pueril. La Finta Semplice tuvo como objeto refutar las acusaciones de que sus obras eran compuestas por un adulto, pero la producción de la obra se canceló, quizá por intrigas en el medio musical o posiblemente debido a la falta de tacto de Leopoldo.
En este periodo Mozart compuso también varias sinfonías y un concierto para trompeta, hoy perdido. Italia y Salzburgo, 1769 a 1777. A mediados del siglo XVIII Italia era el destino normal para que un músico joven aprendiera el oficio y forjara una reputación musical. Por motivos de economía familiar, esta vez Leopoldo no llevó a su esposa ni a Nannerl, viajó con su hijo por toda la península hasta Nápoles, tocando, improvisando, asistiendo a la presentación de óperas nuevas y al acecho de la comisión de una ópera. En 1770 visitaron al padre Martini en Bolonia, para el que Mozart desplegó todo su talento contrapuntístico. En la Capilla Sistina de Roma, el joven Mozart oyó el Miserere de Allegri y posteriormente lo transcribió de memoria en partitura. El Papa lo hizo caballero de la Espuela Dorada. A diferencia de Gluck, Mozart raramente utilizaba el título. En la corte de Milán, gobernada por un archiduque austríaco, el joven Mozart de 14 años de edad compuso su primera ópera seria, Mitridate, en la que demostró la madurez de un maestro e igual disposición, pues compuso 3 veces un aria para complacer a un cantante. Después de esta ópera cumplió con 2 nuevas comisiones para Milán, la Serenata de Matrimonio Ascanio in Alba en 1771 y Lucio Silla, magnífica ópera seria, en 1772. Entretanto, Mozart escribió a Il suo Ugno Discipio Uni, mayo de 1772, para el arzobispo, comenzó una larga serie de obras litúrgicas para Salzburgo y compuso algunos cuartetos de cuerdas. Las obras que inauguraron el estilo de Mozart tan gustado por el público moderno, comenzaron con la cantata Esultate, Jubilati, compuesta para el castrato principal de Lucio Silla. Para entonces, Mozart era un maestro consumado en prácticamente todos los géneros y se perfilaba para destacar internacionalmente. María Teresa le aconsejó a su hijo, el archiduque, no contratar gente inútil como los Mozart, en especial si ello significaba mantener una familia numerosa, aunque los Mozart eran 4 y a pesar de su propia familia numerosa, posiblemente no hubo ironía en las palabras de la emperatriz. El final prematuro de su estancia en Italia llevó a los Mozart de vuelta a Salzburgo. Para entonces Wolfgang contaba con la edad suficiente para ocupar un empleo regular. El arzobispo Colloredo, la típica figura autoritaria de la Ilustración, creía en la disciplina y la obediencia como principios básicos del comportamiento de sus sirvientes, como también en periodos de servicio de breve duración en la Iglesia. Sin embargo, en la década de 1770 las obras dramáticas ocuparon un lugar secundario en las exigencias litúrgicas, incluyendo obras de excesiva intensidad para la misa, letanías, vísperas y una serie de sonatas litúrgicas. Entre las obras tempranas más importantes de Mozart en este periodo destacan la turbulenta Sinfonía en Sol menor, K183 dB, y, en particular, la siguiente Sinfonía en La mayor, K201 muchos divertimentos y serenatas, la mayoría para cuerdas y algunos para alientos, 5 conciertos para violín 1775, obras brillantes de construcción más sólida que las obras populares de los virtuosos italianos, y una serie de conciertos para piano escritos en 1776 a 1777, entre los que se encuentra su primera gran obra maestra del género con el concierto en mi bemol, K271. En enero de 1775, una importante ópera bufa comisionada por Múnich, La Finta Giardiniera, significó cierto reconocimiento para Mozart, ya que fue traducida al alemán y representada en varios teatros bajo la categoría de Singspiel, con diálogos hablados en lugar de recitativos. Salzburgo comisionó a Mozart solamente una obra dramática, Aie il Re Pastore, representada como serenata, sin escenografía completa, durante la visita del archiduque Maximiliano en abril de 1775. Mannheim y París, 1777-1778. Por vez primera, a los 21 años de edad, Mozart salió de casa sin la compañía de su padre. Esta vez lo acompañó su madre, mientras Leopoldo, en su afán de mantener el control quizá con las mejores intenciones, o tal vez teniendo en mente una posible publicación futura, bombardeó a su hijo con cartas repletas de consejos y advertencias paternas. Al cabo de un breve episodio presumiblemente amoroso con una prima en Augsburgo,
Mozart se trasladó a Mannheim, donde el príncipe elector reinante, Karl Theodor, mantenía una de las más refinadas orquestas de Europa. Mozart entabló amistad con los músicos y añoraba un puesto en ese ambiente propicio para la música. También se enamoró de una promisoria cantante, Aloysie Weber, más adelante conocida como Lange, y amenazó desbaratar los planes de Leopoldo llevándola consigo a Italia. Compuso obras para flauta y oboe solos, y comenzó una serie de sonatas que continuaría en París. Pero Mozart no pudo conseguir lo que deseaba y, urgidos por Leopoldo, su madre y él finalmente se dirigieron a París. Las grandes esperanzas puestas en esta flamante capital pronto se derrumbaron. A Mozart le fue ofrecido un puesto como organista en Versalles que sensatamente rechazó. El mundo operístico giraba en torno a la famosa querella entre los que respaldaban a Gluck y los que apoyaban a Piccinni, por lo que Mozart solamente recibió la comisión de un modesto ballet, Les Petits Riens, las pequeñas naderías. El título lo dice todo. No obstante, en París pudo asimilar un nuevo estilo operístico en sus propias fuentes, lección que rendiría buenos frutos en Idomeneo. Tuvo algunos alumnos y compuso a la manera concertant popular, concierto para flauta y arpa. Un concierto para alientos que escribiera para los concert espirituel no se interpretó y la música se perdió. Sin embargo, logró que se interpretara su Sinfonía París, K297/300 A, con relativo éxito, pocos días antes de la muerte de su madre. Leopoldo urgió a su hijo regresar al hogar, pero Wolfgang, valorando más su independencia que un puesto de organista en la corte de Salzburgo, emprendió el regreso por Múnich, ciudad a la que se había trasladado la corte con el ascenso de Karl Theodor como elector de Baviera. Para entonces Aloysie ya no se interesaba por Mozart y, de hecho, en el apogeo mismo de su vida profesional, nadie parecía interesarse por él. En ningún otro momento hubo tan poco interés entre sus escépticos contemporáneos por reconocer su superioridad. Salzburgo y Múnich. Mozart pasó los siguientes 2 años componiendo con pleno dominio del oficio en un ambiente cultural y político que llegó a despreciar. La Sinfonía Concertant para violín y viola, K364/320 fue una de sus obras más geniales. Escribió un par de buenas sinfonías, K318 en sol y K319 en si bemol, y 2 espléndidas misas en do mayor, la primera mejor conocida con el título Misa de Coronación adquirido a raíz de una ejecución muy posterior. Revisó la elaborada música incidental para Thamos, rey de Egipto y planeó la ópera Zaide para el Festspiel Nacional de Viena, pero jamás la terminó. Su liberación llegó gracias a una comisión de Múnich para componer una ópera importante en los estilos francés e italiano de Gluck y Traetta. Mozart viajó a Múnich a finales de 1780 para completar la composición y supervisar a los intérpretes. Idomeneo fue sin duda la primera gran ópera de Mozart en un estilo que nunca más volvió a cultivar. Su composición está ampliamente documentada en las cartas que desde Múnich le escribió a su padre, quien fungía como intermediario con el libretista G. Baresco, radicado en Salzburgo. Mozart compuso para cantantes y músicos orquestales que conocía bien, y mostró mano firme al negar al distinguido tenor Anton Raaf su petición de incluir un aria en una parte que habría roto con la acción dramática, e insistiendo en que el cantante aceptara su participación relativamente secundaria en el cuarteto, quizá el número más refinado de la ópera. Al final, Mozart sacrificó algunas arias para reducir el acto final a una extensión práctica y se enorgullecía de haber compuesto la música para el ballet. Independencia en Viena. Al cabo de 3 representaciones de Idomeneo, Mozart fue reclamado en Viena por el arzobispo, quien no mostraba interés alguno en los logros de su empleado. No solo le fue negado el permiso para ofrecer conciertos, sino que además fue humillado e incluso expulsado de la corte por un chambelán. Abandonado a su suerte, en un principio Mozart supo salir adelante con decoro a pesar de la inconformidad de su padre, que aumentó más aún cuando contrajo matrimonio con Constance Weber. Una evidente fuente de ingresos fueron las clases de piano que no eran de su agrado. Tuvo algunos alumnos de composición, entre ellos el noble inglés Thomas Atwood, cuyos ejercicios, corregidos por la mano de Mozart, han sobrevivido. Mozart recibió el encargo de componer Die Entführung aus dem Serail 1782 para el Festspiel Nacional, retirada al cabo de unas pocas representaciones.
Sin duda su ópera más exitosa, que bajo el sistema moderno de regalías habría significado un sustancial alivio económico para Mozart. En esta ópera con elaborada orquestación, repleta e extensas arias, en particular la de la heroína Constance desafiando la tortura, Mozart desplegó al máximo sus capacidades. El comentario del emperador José II diciendo que la obra tenía demasiadas notas, no estaba del todo errado, y lo mismo podría decirse de otra magnífica obra, la Misa en Do menor, compuesta para la celebración de su matrimonio en la que Constance cantó un aria prácticamente tan difícil como las que Mozart escribiera para su cuñada Aloysie. En su preparación del terreno para obtener otra comisión operística, Mozart adquirió experiencia y contactos escribiendo introducciones y fragmentos para la nueva troupe operística italiana. Entretanto, estableció un sistema de conciertos en las residencias de personajes adinerados y en su propio hogar. Como parte central de este proyecto estaba el Mozart virtuoso, quien se distanciaba de su rival Clamanti, y entre 1782 y 1784 compuso 9 conciertos para piano, para sí mismo y sus mejores alumnos, K413/387A, 414/385P, 415/387B, 449 a 451, 453, 456 y 459. También emprendió la composición de una magnífica serie de cuartetos dedicados a Joseph Haydn, mismos que Leopoldo tuvo la oportunidad de escuchar en su única visita al hogar de su hijo, junto con el arrollador concierto para piano en re menor K466 en el que Mozart seguramente utilizó pedales de piano. A este periodo en Viena corresponde también su música para alientos más refinada, las magníficas serenatas, K361/370A, 375 y 388/384A, la Sinfonía Hafner, K385, y más sonatas y variaciones. Los ingresos que obtuvo con la venta de música y los conciertos fueron efímeros y dependían de la moda. Para la manutención de un hogar lo suficientemente impactante para sus alumnos y patronos, requería sumas mayores que solo podría obtener con la ópera o con un ingreso regular. En ciertas épocas Mozart logró tener un carruaje y se daba el lujo de distraerse en los billares. No era fácil renunciar a una vida rodeada de lujos, por lo que los Mozart se acostumbraron a gastar todo lo que tenían sin la posibilidad de ahorrar. Las repetidas enfermedades y embarazos de Constance, sobrevivieron 2 hijos varones, constantemente excedían los ingresos. Ópera bufa, 1786 a 1790. Si bien Mozart continuó su producción de música instrumental durante los siguientes años, este periodo de su vida estuvo marcado por 3 grandes óperas cómicas con libretos de Lorenzo da Ponte. En 1785 a 1786 produjo menos conciertos para piano, pero mucho mejores, en re menor, K466, do mayor, K467, mi bemol, K482, la mayor, K488, do menor, K491, y do mayor, K503. Solamente compuso otros 2, el concierto Coronación, K537, y uno en si bemol, K595. En 1786 Mozart finalmente tuvo la oportunidad de escribir para la troupe italiana y, a raíz de la exitosa producción de Ahí el Barbiere di Siviglia de Paisiello, compuso la continuación, Le Nasa di Figaro. No deja de sorprender que, dentro de la vida profesional de Mozart, su primera ópera bufa compuesta en 11 años se convirtiera en la obra maestra definitiva del género. Si bien da Ponte logró plasmar meticulosamente el contenido político de la obra teatral de Beaumarchais, se piensa que Mozart lo rechazó. Sin embargo, no existe motivo para atribuir a Mozart ningún tipo de tendencia revolucionaria. El éxito de Figaro I superó el de las óperas de Paisiello y Martín y Soler, pero la obra fue repuesta durante 3 años sin reparos. La política probablemente jugó un papel menos trascendental que la moda en el declive de su suerte. Mientras tanto, con Figaro I Mozart logró un triunfo sin igual en Praga, lo que le mereció la comisión de Don Giovanni. Para Praga compuso también su última sinfonía en re mayor, K504. Para el libreto,
Da Ponte se basó en muchas versiones anteriores como la de Molière, mientras que Mozart tenía en mente las versiones más recientes de Gluck, Alceste, y de Salieri, la Grate di Trofonio, que superó no solo con la música aterrorizante de la escena de la estatua, sino también con la elegancia y la belleza de sus arias y la complejidad de sus partes instrumentales y finales. Con la exitosa reposición de Figaro en 1789 mereció la comisión para Così fan tutte, un libreto originalmente pensado para Salieri con el título La Escuela de los Amantes. En este libreto el cinismo y la simetría de Da Ponte fueron neutralizados por Mozart en una ópera con implicaciones más perturbadoras y una belleza musical sin par. Mozart se había vuelto masón y compuso alguna música para las ceremonias masonas. En una época en la que había disminuido sensiblemente el interés por sus conciertos y su nivel de maestro de categoría, estaba obligado a conseguir una nueva fuente de ingresos, por lo que con muy poco éxito intentó la venta de música de cámara para publicar. Después de componer 2 obras maestras, abandonó la composición de una serie de cuartetos con piano, y en 1787 completó una serie de 3 quintetos de cuerdas con la transcripción de su serenata para alientos en do menor, los otros 2, en do mayor y sol menor, K515 y 516, se encuentran entre las obras maestras que coronan su producción de cámara. En 1788 compuso 3 sinfonías sorprendentes, en mi bemol, K543, sol menor, K550, y do mayor, K551, Júpiter. Resulta inconcebible que Mozart las haya compuesto sin tener en mente su interpretación y no existen registros de que hayan sido interpretadas. La falta de información precisa hace sumamente difícil evaluar sus ingresos, pero probablemente consiguió algún dinero con los arreglos de oratorios de Händel para los conciertos privados del barón van Swieten. En 1789 Mozart acompañó al príncipe Karl Lichnowsky a Berlín, pero obtuvo escasos ingresos. Al parecer, jamás completó una serie de cuartetos y sonatas destinadas para el rey de Prusia. En este periodo comenzó su correspondencia con su compañero masón Michael Puchbeck, con quien probablemente adquirió una deuda de juego que fue sorteando como pudo, misma que se liquidó solo después de su muerte. El año de 1791. La mala salud de Mozart en 1790 causó una merma en su producción, sin embargo, en 1791 esta aumentó sorprendentemente y el agotamiento sin duda contribuyó a su muerte prematura. En los últimos 12 meses de vida produjo otros 2 quintetos para cuerdas extraordinarios, en re, K593, y en mi bemol, K614, su último concierto para piano, el concierto para clarinete, algo de música masónica y 2 óperas. Die Zauberflöte, la flauta mágica, sigue considerándose una de sus mejores obras. Se puede interpretar tanto como una historia de aventuras en estilo pantomima, o como una alegoría con profundo tono masón. La ópera fue compuesta para la troupe teatral suburbana de Emanuel Schikaneder y forma parte de una tradición popular de óperas mágicas con combinación de farsa y elementos serios. Su repertorio de estilos musicales abarca desde el hierático y neobarroco, a través de recursos operísticos convencionales, hasta algo parecido a canciones populares en los cantos del hombre pájaro Papageno. Como contraste, la Clemesa di Tito Tradición es una ópera seria tradicional con libreto de Metastasio transformada en una verdadera ópera, según comentara el propio Mozart, omitiendo gran parte de la trama y aumentando conjuntos y finales corales. Compuesta para la coronación de Leopoldo II en Praga, no fue bien recibida en su primera audición y, si bien se representó con éxito durante varios años, generalmente bajo su forma original, ha sido la menos apreciada de las últimas óperas de Mozart. En el verano Mozart recibió la comisión para componer un requiem, mismo que el conde Wolseg tenía en mente hacerlo pasar como suyo. Es incierto si Mozart realmente tomó este encargo como una premonición temiendo ser envenenado. Murió por causas naturales, posiblemente debido a una fiebre reumática y, conforme a la ley, recibió una sencilla sepultura y no un funeral de indigente. El requiem quedó inconcluso y su asociado Susmair tuvo que terminarlo como parte de la campaña emprendida por su viuda para organizar los bienes familiares, pagar sus deudas y sostener a los hijos. El requiem no fue la única pieza silenciosamente terminada por otra mano y publicada en su beneficio.
Constance vivió hasta 1842, sobreviviendo incluso a su segundo marido, Georg Nikolaus Nissen, autor de una biografía de Mozart algo tergiversada pero indispensable. P.G.S. 172 a 176. Diccionario enciclopédico de la música. Allison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México, D.F.